Bienvenidos a Enturno, tu campus natural. Mis compañeros, ¿no? Que la gastronomía no solo es cautiva, sino que además es lo que le da la identidad a un territorio, es lo único de lo poquito que nadie puede, aparte del patrimonio construido, lo poquito que nadie puede quitarle por mucha uniformización y mucha globalización que haya, y aparte es un producto que en los últimos años pues ha pegado un petardazo, ¿no? Porque venimos de años en los que la gastronomía, en los años 80, hasta en los años 80, incluso hasta los 90, pues bueno, ahí estaba, pero no se le hacía un caso especial, pero a partir de principios de los años 2000 empezaron las primeras rutas del vino, que me acuerdo perfectamente porque trabajé en ellas. O sea, siempre ha existido el turismo gastronómico y el enoturismo, pero existía como algo totalmente informal. No había agencias de turismo gastronómico, no había guías de turismo gastronómico y los destinos se limitaban a decir que aquí se come muy bien y como mucho que aquí hay buenas tapas y ya está. Y de pronto llegan los años 2000, empiezan las rutas del vino, que empezaron primero, se empiezan a consolidar y luego empieza esta profusión que hemos tenido de jornadas de la tapa y luego de los Masterchefs y luego de todos esos cocineros que viajan y nos enseñan cosas, bueno, cocineros famosos y quien sea, ¿no? Y aparecen los mercados gourmet y aparece esta locura, como por ejemplo eso, que en la calle Ponzano de Madrid, en 500 metros, hay más de 50 restaurantes y todos ellos dedicados a los pinchos, a las tapas y a la cocina gourmet, ¿no? O tenemos mercados como el de San Miguel, donde solo está pensado para lo gourmet y para los turistas. La gente normal no compra ahí porque se arruinaría en una semana, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que verle la parte buena. Tiene también una parte mala, que ahora la veremos también, ¿no? Que a veces expulsa, ciertas veces, esta pasión por la gastronomía gourmet de algunos lugares expulsa a la población local que no puede pagar esos precios o que no soporta esas aglomeraciones, ¿no? Pero bueno, son temas que luego ya los entes públicos se dedican a planificar, ¿no? Y bueno, simplemente por completar la presentación, es cierto que llevamos 20 años con COAN, se cumplen en el mes de agosto, de mi empresa, que pudimos sobrevivir a la crisis a base de hacer muchos trabajos fuera, y además un dato curioso es que el primer encargo que tuvo mi empresa nació en agosto del 2000 y en septiembre del 2000 nos encargaron las jornadas gastronómicas de Villarrobledo. O sea que la verdad que en ese sentido es casi simbólico que nuestro primer trabajo remunerado fuera hacer unas jornadas gastronómicas cuando esto era algo que no era tan habitual, ¿no? Pero vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la puesta en valor del producto local y como habíamos hablado antes Pascual y yo, pues eso, si ve en el chat cualquier pregunta relevante o pertinente al tema, yo encantado de interrumpir y de parar, de explicar un término y, por supuesto, dejaremos también unos 20 minutos hacia el final. Yo procuraré ir acabando en torno a la 1 menos 20 o así como mucho, para que nos quede un ratito para debatir, que debatimos seguro. Aquí simplemente me he puesto estas transparencias. Tengo muchas pantallas, eso no es un problema porque os haré una visión rápida de cada una, pero más que nada preparo muchas pantallas porque este material luego os lo vais a quedar. Aquello que a mí no me dé tiempo, que no me dará a profundizar todos los detalles y contar todos los ejemplos y todas las anécdotas, no pasa nada porque os lo quedáis y además al final hay un montón de links a proyectos de turismo gastronómico, organizaciones de turismo gastronómico, declaraciones por la gastronomía local y todo tipo de cosas. Entonces, todo eso, aunque os parezca que el material es muy largo, es para eso, ¿no? Para que y podáis dedicaros el veranito a investigar un poco en todos los enlaces que os he puesto. Pero aquí, sobre todo, uno de los temas que quiero recordar aquí es que todo esto tiene que ver con las tendencias. Hablaremos un poquito de tendencias, que es lo primero, y de inteligencia de mercado. Después hablaremos un poquito de producto y de buenas prácticas y después hablaremos un poquito de marketing, ¿no? De cómo promocionar y de cómo difundir e incluso cómo vender. No nos va a dar tiempo tanto a meternos en cómo se hace el ataque comercial con el turismo gastronómico, pero yo vengo de ser tour operador, era tour operador antes
de ser consultor, siempre he estado como director de producto y de marketing en empresas de naturaleza y aventura, y entonces tengo siempre ahí un tufillo comercial y según veo cualquier producto, cualquiera de los proyectos que me encargan, antes de mirarlo ya estoy pensando en cómo venderlo, ¿no? Entonces siempre eso, los operadores siempre tenemos ese gen que no nos lo quitamos de encima. Fijaros que además una cosa que me gusta decir también al principio, en un curso como este, es que hablamos de ese valor, que ya habrán insistido mis colegas también, ese valor comercial, identitario, etcétera, pero hay otra cosa muy importante, es que si fomentamos los productos autóctonos y el consumo local, es que encima arreglamos un poquito el cambio climático, porque todo ese producto que no tiene que distribuirse y salir a las grandes superficies, que se vende en la pequeñita tienda, que se vende en el pequeñito hotel rural o en el gran hotel de sol y playa, que también puede pasar, todo eso es producto que no sale y además aumentamos la rentabilidad, que a mí es algo que también me preocupa mucho. El campo ha perdido rentabilidad, que es una cosa de locos. En los últimos años el comercio local muchas veces simplemente desaparece por la invasión de las grandes superficies y vender este tipo de cosas suele ser muy rentable, menos estacional, nos permite rentabilizar más el producto para los pequeños productores y para los pequeños intermediarios locales. Y por si nos faltaba algo, nos ayuda a reducir la estacionalidad. Es decir, porque si yo estoy en un territorio rural, por poner un ejemplo, ¿no? Luego citaré algunos seguro, y de pronto tengo en una época la vendimia y en otra tengo la caza y en otra tengo las setas y luego tengo la huerta de verano y luego tengo la huerta de invierno, más la temporada turística vacacional pura y dura, pues resulta que estoy ofreciendo producto todo el rato. Es decir, que puedo tener una estacionalidad muy suavecita, una estacionalidad de montañitas y no de grandes picos, y eso pues evidentemente siempre ayuda, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en el turismo en general y en el turismo rural en especial, ¿no? Las ciudades también lo sufren, pero menos, ¿no? Entonces es algo que yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta además que si dar un curso de este tipo siempre se justifica, hoy en día se justifica mucho más porque encima las tendencias, como sabéis, van por ahí. Es decir, las tendencias del mercado internacional turístico ya iban hacia lo local, hacia el consumo saludable, hacia los productos frescos que generan menos alergias e intolerancias, etcétera, etcétera, pero ya con el coronavirus pues ya es lo que nos faltaba, porque entonces de pronto esa obsesión por lo cercano, por lo rural, por lo auténtico, lo podéis ver en la prensa todos los días. Este es el año del turismo rural, los turistas irán a la naturaleza y los turistas invadirán los espacios protegidos. No paramos de escuchar eso y esto pues es algo que tiene mucho que ver con lo que decía Pascual. Toda esa gente tendrá que comer y tendrá que comer nuestros productos. Cuanto más locales, más identitarios y más auténticos sean, mucho mejor. Entonces, eso es algo que yo creo que no tenemos que justificarlo mucho y además hemos visto cómo en los últimos años esto se ha vuelto un poco locura. A mí no me paran de llegar invitaciones para ir al Festival del Paisaje al Plato y para ir a las jornadas de la huerta a la mesa y el mercadillo de la tierra a la mesa y nombres parecidos. Hay como una pequeña preocupación, que ya a veces casi es obsesión, por esa reivindicación del producto local, ¿no? Y eso en cualquier caso, a mí lo que me parece es que es muy bueno. Es decir, que eso ocurra nos da pie a las personas que estáis en el negocio, que no sé quién sois, en este momento hay los que estáis escuchando, pero que podéis ser seguramente, a lo mejor sois restauradores, periodistas, profesores, chefs, responsables de una oficina de turismo, cualquier persona que esté relacionada con este mundo, y todo esto lo que está claro es que nos va a venir genial para poder hacer este trabajo, ¿no? Fijaros además que ese consumo sostenible, y por último, nos va a ayudar, por un lado, a cualificar y especializar a los profesionales locales. A veces uno escucha por ahí que profesiones como la de camarero o a veces incluso la de agricultor, que son profesiones un poco denostadas, un poco consideradas como algo que no es lo mejor que le puede pasar a uno cuando tú estás con un productor orgulloso de su producto y que lo vende bien y a buen precio. Esto se acaba cuando tú estás con un camarero que es un verdadero embajador del territorio
que trabaja en un buen restaurante, que ofrece y proclama las bondades de su producto local, esa es una persona también orgullosa de su oficio y que puede estar perfectamente pagada. Es decir, que eso es algo para mí importante, hay que reivindicar esa hostelería con un poquito de calidad y luego, por otro lado, que todo esto contribuye a conservar los productos. Si los productos locales nadie los vende, pues al final nadie los produce y al final las variedades se pierden. Tenemos a muchas regiones, por ejemplo las Canarias, peleándose ahí con sus bancos de semillas para mantener variedades que se van perdiendo porque no se usan o porque nadie las compra, porque la población local que hacía las recetas ya no las hace, porque compra en el chino cualquier cosa que encuentra. Es decir, todo esto ayuda mucho a reivindicar el producto y eso es bueno, como decíamos, no solo para el negocio, sino que es bueno para la biodiversidad, para el clima y para muchísimas otras cosas que ahora pues no vienen a cuento. No, esas no las dejamos para otro curso. Fijaros además que aquí en esto, ahí me gusta llamarlo así, el viaje del paisaje al plato. Y le robo la frase a un chef que escuché hace unos meses o unos años, no me acuerdo, que dijo, nosotros tenemos que emocionar antes que alimentar. Yo completo esta frase al hablar del producto local y lo que digo tenemos que emocionar antes, durante y después. Es decir, nosotros tenemos que conocer cómo es nuestro cliente. El producto gastronómico, como luego veremos, tiene mucho de tangible. Claro, son cosas que nos vamos a comer, pero tiene mucho de intangible, muchos valores que van acompañando a ese producto y para eso lo primero que tenemos que empezar, no hay forma de empezar si no es así, y yo con mis proyectos de desarrollo de turismo gastronómico, que ya he hecho unos cuantos, siempre digo lo mismo, digo, yo lo primero que necesito es hacer un poco de estudio de inteligencia. ¿Quién viene aquí? ¿Quién es ese turista que compra este producto, gastronómico o no? Porque todos comen varias veces al día. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere visitar alguna bodega también? ¿Quiere simplemente comer? Y sobre todo, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Porque vamos a encontrarnos, claro, si yo estoy hablando de las Islas Canarias, por poner un ejemplo, de un turista low cost, pues que viene al apartamento más barato que haya y se mete en 50 y lo compra todo en el chino de la esquina y además pues se tira todo el día en la playa haciendo botellón, que esa persona esté muy motivada para un menú gourmet, pues no está fácil. Pero en cambio hay otros muchos turistas, por suerte, en Europa son millones de personas y en Estados Unidos son otros montones de millones de personas que sí viajan pensando en comer ese tipo de comida, sabiendo que esa comida más local, más sostenible, más elaborada, es más cara y con el poder adquisitivo y la cultura que les motivan para pagar. Y se acabó. La cuestión es preparar el producto que necesita esa gente. O sea, nuestro problema, una vez que identificamos la inteligencia de mercado, y por eso luego hablaremos de ese asunto, es que tengamos producto y que todo ese producto local lo ofrezcamos, ¿no? Estábamos comentando antes, Pascual y yo también así, mientras esperábamos a dar entradilla a este seminario, que muchas veces eso es el problema, que llegas a lugares donde te anda el folleto, no para de hablar del producto local y en los restaurantes y en los bares locales no lo tienen. A mí se me da, yo aquí en la sierra, yo vivo en la Sierra de Madrid y cada rato, por no decir todos los días, salgo a tomar un poco la fresca ahora en verano por la noche y no paro de llegar a restaurantes donde solo tienen un tipo de vino blanco, que es de Valladolid, y luego en Ribera y luego en Rioja, y se acabó. Y si les pregunto por vinos de otros lugares, ni los conocen ni saben que existen. Es decir, entonces, claro, digo, eso es lo normal. Por desgracia, en la mayor parte de las zonas turísticas, eso es lo normal. Que estés en la isla de La Palma y te pongan un Ribera porque les sale más barato. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir acabando con ellas poquito a poco, sin arruinarnos, evidentemente, pero sí tratando de reivindicar ese producto local, ¿no? Y otra cosa muy importante aquí también es que el turista gastronómico, que a mí me gusta llamarlo el foodie es una abreviatura que utilizamos para ese turista. Aquí en España he oído alguna vez a los periodistas especializados, lo llaman el gastronómada, esa persona que viaja con un motivo único, que a veces puede ser, o un motivo fundamental y primario, que es la comida, y conocer otras comidas. Y esa persona en general, salvo raras excepciones, lo que quiere es mezclarse. Quiere mezclarse con los locales. Con lo cual, al final, esto es una mezcla de turismo gastronómico, con gente de visitantes, y
Ocio gastronómico con los locales, y al foodie lo que le gusta es esto, que haya encuentros de food trucks, que haya un mercado cualquiera de estos populares sin meterse dentro. Y fijaros el caso que os comentaba antes, ¿no? El mercado de la Boquería de Barcelona se hizo famoso, entre otras cosas, porque iban tantos turistas que no dejaban comprar a la gente local. Los vecinos que habían comprado toda la vida durante décadas es que no podían ir porque había avalancha de turistas todo el rato y hubo que poner cupos y decir, pues cada media hora pasan X, no me acuerdo del número, igual ahora, pero hubo que poner cupos de turistas para que la gente local también pudiera comprar. Y la oferta, además, se ha adaptado. Si te acercas a la Boquería y a muchos mercados de este estilo, pues las grandes ciudades sobre todo, descubres que algunos de los negocios se han especializado en los turistas y otros se han dicho lo contrario, se han especializado en seguir atendiendo al consumidor cercano, si el turista quiere comprar algo, pero no se pliegan. Y otros han hecho, el turista quiere esto, pues yo es lo que vendo. Y bueno, pues al final hay sitio para todos, pero ha habido que regularlo porque la gente no podía comprar. Entonces se perdía la esencia del asunto, ¿no? Esto es algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en eventos masivos, cuando estás la caldereta popular de no sé qué, o la gran fiesta de la tapa de no sé cuál. Sobre todo cuando hay comida gratis, es muy fácil que esto se tergiverse y que lo que empieza siendo una caldereta simpática para 500 vecinos acabe siendo una pelea de 5.000 turistas por intentar agarrar algo de caldereta pasando por encima de quien sea. Y estas cosas ocurren todos los días. Ahora con el coronavirus igual no tanto, pero tenemos que ser cuidadosos porque muchas fiestas locales se han banalizado o se han prostituido directamente, tampoco pasa nada, precisamente por hacer ese tipo de cosas. Sí es importante en esto de la comida local que reivindiquemos estos valores intangibles de los que yo he hablado. Es decir, al final, como decíamos, todos los turistas, tarde o temprano, son foodies. En algún momento de su estancia dirán, voy a probar un poco la comida de aquí, voy a salir un poquito del hotel, voy a comer, voy a dejar el todo incluido y por un día voy a probar lo de este pueblo. Eso lo hace hasta el turista más miedoso. Y muchas veces vemos que además la cocina local, el producto local, siempre habla de estos valores intangibles. Fijaros cuántas veces oímos hablar la cocina de la abuela, cocina mamá, la cocina familiar, la cocina casera. Muchísimos restaurantes tiran de eso porque es un intangible. Sabores de la infancia, recetas antiguas, o nos dicen esto es lo que se comía en la época de Napoleón, o esto es lo que comían los romanos, o esto es lo que comían los musulmanes en España. Es decir, siempre son cosas que nos hacen evocar. Es decir, hay un componente muy importante aquí. La gastronomía es uno de los productos turísticos más evocadores que hay y dentro de la gastronomía el sentido más evocador es el olfato, precisamente, ¿no? Más que el gusto, curiosamente. El sentido que más evoca es el olfato y entonces ahí está. Yo he estado en algún evento en el que había incluso talleres olfativos, es decir, para poder reconocer los distintos platos, ¿no? Todo esto va a ser importantísimo en la reivindicación del producto local porque, como os decía, viene acompañado de tangibles e intangibles. Os pongo un ejemplo. Haciendo un trabajo, no diré dónde, porque a mí me gusta decir los pecados, pero no los pecadores, porque además son mis clientes, solo faltaría, haciendo un estudio en una región, pues haciendo un estudio de producto local, precisamente para un plan de acción en turismo gastronómico, descubrí unas recetas de la posguerra basadas en algunos productos muy, digamos, que hoy en día ni se usan, o sea, productos que ni pensaríamos que son comestibles, algunas plantas que crecen al de la carretera, helechos, unas cosas así que ya no come nadie o casi nadie. Y entonces yo lo puse en mi inventario para el plan de acción y las autoridades del destino me dijeron que no, que eso daba mala imagen. A mí me parecía lo contrario. Digo, nadie está diciendo que ustedes coman esto ahora. Esto se comía en la posguerra. En la posguerra cada uno comía lo que podía. Dijeron, no, da mala imagen decir que aquí hemos comido hace 50 o 60 años las hierbas que crecen junto a la carretera, lo quitamos y ya está. Digo, bueno, pues no pasa nada, cada uno decide lo que quiera y a mí eso en cambio pues me parece parte de la tradición, poder decir, mira, cómo nos hemos adaptado, que cuando no había otra cosa hemos recuperado hierbas y harina de lechos y una serie de cosas que luego se han dejado de comer porque ya no necesitamos,
¿no? Me parece que eso lo que genera es mucho storytelling, ¿no? Nos genera historias que contar, que al final es lo que quiere, sobre todo el turista que va buscando esta gastronomía local, no está buscando solo comer, insisto, está buscando que los platos le cuenten historias. Entonces, para poder hacer esto, que insisto que es un proceso productivo, pero también es un proceso emocional, para poder hacer esto, lo que necesitamos es, en primer lugar, trabajar con 4 pilares, ¿no? Insisto en esto, los 4 pilares, ¿por qué? Porque muchas veces en los últimos años lo que se ha glorificado ha sido la figura de los cocineros, la figura de los chefs llevan una temporada, ahora está bajando un poquito, los humos eran los nuevos gladiadores y había programas en la televisión donde hablaba el chef y parecía que solo existía él. En ningún momento se hablaba del producto y de dónde venía. En ningún momento se hablaba, de mucho menos todavía, de la gente que lo produce, de qué territorio era eso, de qué tradición culinaria viene. No, todo se basaba en que este chef es fantástico y hace unas cosas grandiosas. Y eso a mí me parece, primero, injusto, para empezar, y segundo, es un gran error. Porque el foodie, lo primero que te pregunta cuando tú le llevas a un restaurante, tenga o no tenga estrella Michelin, lo primero que te va a preguntar, ¿y esto dónde se cultiva? ¿Y esto desde cuándo lo cultivan por aquí? Y la segunda pregunta va a ser, ¿yo podría visitarlo? Porque, de hecho, muchos de los proyectos que estamos haciendo de puesta en valor del producto local en la restauración en este momento tienen que ver con eso, porque el foodie no solo come, sino que además quiere visitar. Y tienes que organizarle visitas a ganaderías, a bodegas, a queserías y a cualquier tipo de producción, ¿no? Veremos luego algún ejemplito de esto también. Entonces, claro, para eso, como os decía, pensemos en estos 4 pilares. Un pilar va a ser esa reivindicación y el amor por el territorio. Por otro lado sería la calidad del producto y sobre todo esa calidad diferencial, digamos, que es lo más importante. Luego tendríamos la pasión del productor. Tiene mucho que ver esto con esos productores que se empeñan en mantener las variedades locales, aunque sean menos rentables que otras, y que tienen que buscar entonces esos canales de mercado diferentes para poder sacar la rentabilidad que necesitan. Y por último, por supuesto, la sabiduría culinaria, evidentemente, pero cada uno con un porcentaje equilibrado frente a los otros. Si esto se nos desequilibra, mala cosa, porque, como digo, al foodie, por supuesto que se mueve por el mito del chef o del nombre del restaurante, pero se mueve sobre todo por el mito del producto. Y eso es así, y además lo tenemos los que nos dedicamos a esto, que hacemos estudios sobre las costumbres del turista gastronómico, os aseguro que lo tenemos estudiadísimo. Para que todo esto funcione, ¿qué necesitamos? Necesitamos además visitabilidad. Decir que queremos poner en valor el producto local es muy bonito. Conseguir que los cocineros locales lo utilicen ya no es tan bonito, puede llegar a ser muy difícil. Te empiezan a poner pegas. Yo he hecho muchos trabajos en zonas turísticas españolas, sobre todo en las islas, Canarias y Baleares, y una de las cosas más habituales cuando tú te pones a pelear con un chef de un gran hotel o el jefe de compras, dices que comprar producto local a veces tienen, a veces no, es que es muy estacional, es que me sale más caro que Mercadona, es que no siempre tienen, es que tienen, según la temporada, salen muy grandes o muy pequeños, es que no hay estándar, y un catálogo de problemas que me ocupa 3 o 4 páginas cuando doy los cursos, que hace que muchas veces el gran establecimiento no le venga bien por este tipo de cosas comprar producto local. Y tampoco, pero claro, cuando ya hablamos de establecimientos más pequeños, la cosa se pone un poquito más fácil. Entonces tenemos, por un lado, que conseguir eso, conseguir que lo metan en su cocina, y lo segundo es conseguir la visitabilidad, organizar, y a mí me encargan muchos trabajos de esto, organizar esta parte de las visitas. Y me he pasado docenas de días visitando granjas y queserías y bodegas por toda España y parte del extranjero, organizando los productos y luego poniéndoles en contacto con los operadores que lo venden, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, que lo tendréis luego en los links, que es público, está ahí en la web para el que lo quiera. Hicimos un proyecto que se llama Los paisajes de la Sierra de Madrid se sientan a la mesa, hace 4 años, y este fue pues el primer proyecto donde quisimos unir la gastronomía sostenible, diferencial, saludable,
y saludable, es decir, juntar todo ello. Y luego hemos hecho cosas parecidas en La Palma, en Menorca, en Torrevieja, planes de acción, un montón de cosas, pero todas al final han consistido en lo mismo. Una parte de inteligencia, una parte de formación, una parte de crear producto y una parte de promocionar y vender. Y son pues algunos de los ejemplos que os cuento aquí, ¿no? Para seguir avanzando con el cliente que decíamos antes, quién es, a qué ha venido, pues nos interesa saber también cuál es la principal motivación de su viaje. Hay un cliente que viene a comer cualquier cosa, hay un cliente que viene pensando en algo concreto, hay un cliente que viene con limitaciones, pensemos por ejemplo el mundo vegetariano o el mundo vegano, y por haceros una idea, yo tengo una colega inglesa que se dedica a estudiar, que ella es vegana a su vez, y estudia mucho este mercado y da cursos por todo el mundo. Y los datos que tiene ella son de que solo en el Reino Unido, que ya sabéis que es un gran emisor hacia España, hay 4 millones de vegetarianos y 3,5 millones de veganos. Es decir, que además viajan en pareja o en familia o con un grupo de amigos. Con lo cual, si tú no tienes producto en tu restaurante para veganos o vegetarianos, ya te estás empezando a molestar a un cliente que además puede ser que decida no entrar allí porque a lo mejor hay muy buena comida para su pareja, pero para que es carnívora, pero para él no. Esto yo lo veo cada rato. Entonces, este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando encima en todos los destinos de España, en todos tenemos un producto local que se adapta a lo vegetariano y a lo vegano, fantástico. Por supuesto que tenemos muchas más cosas, pero también tenemos eso. Fijaros cuántas veces podéis ir, y os habrá pasado, vas a un restaurante y ves en una carta de 20 platos que hay 18 de carne, o de carne y pescado, y hay 2 platos vegetales. Entonces, que sí, que eso responde a la demanda que a lo mejor ese sitio tiene, pero de alguna manera está espantando un poco o no se lo está poniendo fácil a esa demanda que está formada por millones de personas y que además crece. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos. La inteligencia de mercado lo que sirve es para que nosotros nos adaptemos, porque además todos estos clientes que tienen alguna cualidad común se relacionan entre ellos y tienen sus foros y sus blogs y sus chats y sus cosas en las redes sociales y entonces se lo cuentan. Y si lo hacemos bien, lo que hemos hecho bien para uno, de pronto al día siguiente lo están leyendo 3.000. Entonces yo creo que eso es algo que no debemos perdernos, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a muchas cosas. Nos adaptamos a la edad, por eso tiene que haber platos pensados para niños y adolescentes y para personas mayores. Nos adaptamos al nivel cultural. Hay gente que le gustan los platos rebuscados, hay gente que no. Nos adaptamos al poder adquisitivo, esto no hay ni que mencionarlo. Nos adaptamos al género, cada vez hay más grupos en las agencias de viajes, y yo trabajo con muchas, que van buscando grupos de mujeres que deciden hacerse su experiencia gastronómica y de enoturismo ellas solas, en un grupo que solo esté formado por mujeres. Esto se da muchísimo y ha aumentado además este tipo de público en los últimos años, en grupos pequeños en general, que son los que ahora se adaptan a la crisis que tenemos, y a la nacionalidad, por supuesto. Si yo estoy en un hotel de Mallorca y hay una familia alemana y una familia española, la familia alemana come a otra hora y otra cosa totalmente distintos de la hora y lo que come la familia española, porque tenemos costumbres alimentarias muy diferentes y ya está. No hay nada que nosotros podamos hacer contra eso, salvo adaptarnos. Cuanto más nos adaptemos, más rentables vamos a ser. Es decir, y fijaros, hablando de rentabilidad, y antes de seguir con este pantallazo, un ejemplo que nos ocurrió hace unos cuantos años, ¿no? Trabajando en un proyecto que se llama Eat Spain Up, Comete España, que es un proyecto que durante varios años fuimos colaboradores del Ministerio de Cultura, junto con otros expertos, en promover la gastronomía española fuera de nuestras fronteras, lógicamente reivindicando la gastronomía local. Claro. Fuimos a Estocolmo, a Washington, a Nueva York y a Oslo. Y lo primero que nos pasó en el año, debió ser por el 2014, presentamos el proyecto y presentamos las jornadas de Estocolmo, y un periodista que había en la sala preguntó, dice, oiga, esto es un poquito raro, dice, ¿por qué si de Reino Unido vienen X millones y de Alemania X millones y de Suecia vienen 4, ¿por qué se van ustedes a Estocolmo?
Y la respuesta se la dimos con la inteligencia de mercado. Digo, pues mire, ¿por qué? Porque hemos hecho un estudio del turista en una determinada isla de las Canarias y el turista alemán, por ejemplo, que está en un hotel todo incluido, el 85% solo come en el hotel, solo un 15% sale alguna vez a comer comida local y lo demás está con el todo incluido. Y en cambio hemos descubierto que las familias suecas y escandinavas en general, el 85% hacen justo lo contrario. Esto es un dato real de hace 6 o 7 años. Habrá cambiado, pero en ese momento era el dato que nos venía bien para nuestro proyecto, ¿no? Y este dato salía que ese 85% de los turistas salían a comer y sobre todo a cenar todos los días cenando a la carta, una familia de 4, de 3 o de 5 personas, evidentemente con una rentabilidad mucho más elevada, que además descubrimos que se enamoraban del producto local o de parte de él y lo compraban, incluso se generó un negocio de vender ese producto local envasado y enviado a sus países y tal, para que no tuvieran que llevar encima, y eso generó a su vez restaurantes que ofrecían este producto en sus países, en Oslo y en Estocolmo había restaurantes, ahora hay restaurantes que te ofrecen, pero varios platos en la carta hechos a base de morcilla de Burgos, no es broma, es decir, la morcilla fusión, lo llamo yo, a eso, y más cosas, y luego generó incluso negocios en esos países de que el turista quiere consumir de vez en cuando aquel producto local que conoció en su viaje y ya hay 1 o 2 negocietes que se lo llevan a casa o se lo venden online. Es decir, ahí tenemos, y esto es un ejemplo solo, si eso lo multiplicamos por todos los destinos y por todos los países, nos sale un negocio que no siempre estamos rentabilizando. Es decir, en la puesta en valor de ese producto local, porque no es lo que ganamos en ese momento, a todos los niveles, cultural y económico, sino lo que podemos ganar después, ¿no? Y fijaros también algo importante en esto, que es el tema económico. Con ese ejemplo que os he puesto, descubrimos también que el gasto promedio en gastronomía de los turistas suecos era 8 veces superior al de los alemanes. Es decir, cada turista sueco, dicho así un poco en bruto, valía por 8 turistas alemanes en cuanto a consumo de gastronomía por todo eso que hacía de comer fuera y comprar producto. Entonces yo creo que todo lo que hagamos en ese terreno nunca va a ser un trabajo en vano, ¿no? Y además de esas variables que os comentaba antes, nacionalidad, edad, etcétera, tenemos otras variables. Tenemos las preferencias gastronómicas, el caso vegano y vegetariano que decía antes, por ejemplo. Tenemos la religión, que en el caso de los destinos pues muy visitados por musulmanes o por personas de religión judía, pues tenemos que hacer todo ese proceso de adaptación. Tenemos las dietas y las alergias. A mí me comentan compañeros de algunos destinos cómo les llegan familias españolas y europeas que llevan debajo del brazo los padres un libro de las alergias e intolerancias de sus hijos y se vuelven locos por el producto local, porque en general es mucho más adecuado a esas alergias e intolerancias que las han generado los alimentos procesados y otras cosas. Nos tenemos que adaptar a los viajes en grupo. Yo como persona no tengo la misma demanda gastronómica si tengo una comida familiar que si tengo una comida de empresa, que si me voy con los amigotes del club gastronómico. Tenemos demandas y precios diferentes. Entonces, yo tengo que pensar, y esto es lo que hace la inteligencia de mercado, que la misma persona puede tener distintos perfiles de consumo del producto local. Y por último, me tengo que adaptar a las diversidades funcionales. Cada vez más es necesario adaptarse porque encima ocurre que el mejor turista gastronómico, el que más consume en términos económicos, suele ser un turista de senior hacia arriba, pues tiene problemas de movilidad o tiene movilidad reducida, que es como técnicamente se llama esto. En Europa tenemos 60 millones de personas con algún tipo de movilidad reducida, solo en Europa, es decir, un porcentaje muy alto de la población. Entonces, nos tenemos que adaptar a esa gente, es que nos conviene. O sea, aparte de que éticamente y humanamente lo tenemos que hacer, es que encima es rentable por si nos faltaba algo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tenemos que tomárnoslas en serio y a mí me dicen muchas veces, por ejemplo, las personas que trabajan en esto, Prediz, por poner un ejemplo, que trabaja con público con diversidades funcionales, que muchas veces muchísimos restaurantes que dicen que son accesibles, luego no lo son. A lo mejor es accesible la entrada,
pero luego moverse por el restaurante es un horror, o llegar al baño, o meterse dentro. Es decir, dicen, parece que son accesibles porque te han plantado una rampa en la puerta, pero luego resulta que dentro es una pesadilla para una persona en silla de ruedas o tiene unas escaleras infames para una persona mayor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por desgracia, también nos las cuentan todos los días, ese tipo de picaresca, digamos, de yo me meto en la guía de restaurantes accesibles, pero luego no casi nada. Entonces, ese tipo de picarescas tenemos que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Porque al final es peor el remedio que la enfermedad y vamos a quedar fatal vamos a quedar fatal en las redes sociales por algo que cuesta 4 euros muchas veces. Entonces, yo creo que es importante que pensemos también en eso. Bueno, de demanda ya hemos hablado un poquito. Hablemos un poquito de producto. Con el producto lo que ocurre es que tenemos el producto turístico, y aquí cuando nosotros ponemos en valor el producto local en la restauración, estamos creando un producto que alguien va a consumir, sea un turista o sea un local, no nos importa eso ahora, pero ese producto tiene una parte logística, pues la parte logística te llevo, te traigo, te preparo un comedor con calefacción o con refrigeración, me organizo para que no tengas problemas de seguridad alimentaria, hoy en día ya con la bioseguridad del virus, pues más complicado todavía. Todo eso es la parte funcional o la parte logística que responde a nuestra condición de biológica, de seres humanos, pero la parte más importante, donde está la gran pelea entre los destinos y entre los restaurantes y entre los productos, es la parte simbólica, es decir, es aquello que ese producto no es lo que es, sino lo que significa para mí. Eso que significa para mí es lo que está relacionado con mis costumbres o con mis valores culturales, con mi estatus social, con mis recuerdos, con las experiencias previas, es decir, hay toda una serie de factores emocionales que por supuesto que los estudiamos también cuando hacemos estudios del cliente gastronómico, pero son muy complejos y que es donde está ahí, y lo vamos a ver ahora, la verdadera batalla, es decir, la batalla comercial y la batalla de poner en valor el producto y que sea aceptado y entendido por el cliente es una batalla que se gana en lo emocional, porque es una batalla que tiene mucho que ver con los mitos. Los turistas gastronómicos, igual que los turistas en general, mitificamos cosas. Pongamos un ejemplo al revés, de otra cosa, quiero decir. Imaginaros que decir que esto fuese un curso de turismo de aventura. Pues vosotros vais a una agencia de viajes de estos que dicen que hacen aventura y viajes exóticos, y ¿cómo se llaman los viajes? Pues tienen nombres como Tras las huellas de Livingstone, siguiendo la expedición Darwin, En busca del Yeti, Bajo los gigantes de los Alpes, y así todo el tiempo. Es decir, no hay un solo producto en una agencia de viajes de aventura donde no haya un mito. El mito será una montaña o una persona o un fenómeno natural, lo que sea, pero sin mito no hay producto. Es decir, si yo digo un viaje y digo trekking por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se vende. Si yo digo trekking por la montaña, no lo compra nadie, es decir, porque no tengo mito. Entonces, eso para la gastronomía es escandalosamente fundamental. Es decir, esa prestación simbólica incluye esa mitificación de los destinos, de las experiencias, de los restaurantes, de todo. Es decir, yo puedo mitificar un producto, por ejemplo, fijaros lo que pasa, mitificamos el jamón de X destino, el jamón, ya que estamos en Granada, pues el jamón de Trevélez, por ejemplo, que yo lo conocí en el año 76, que fui allí a un evento familiar, pues eso es un caso de mitificar un producto concreto, o el queso de Idiazábal, por decir alguno, ¿no? Mitificamos un destino, fijaros lo que ocurre con San Sebastián, por ejemplo, destino ultra mitificado como destino gastronómico. Mitificamos una experiencia, pues mitificamos las catas de vino, están mitificadísimas, o mitificamos, fijaros que hasta en esta calle que os decía, la calle Ponzano de Madrid, que tiene mucho producto gastronómico, medio en broma, medio en serio, lo llaman hacer ponzaning, es decir, la experiencia de recorrer la calle Ponzano metiéndose en todas partes, ¿no? Mitificamos determinados restaurantes. Fijaros lo que puede costar un menú del día en un restaurante de estos tipo Barzac, pues el menú degustación son 250 euros, más el vino, no está mal, por persona, pues eso está tan mitificado
que ahora por la crisis del virus no, pero antes de la crisis del virus tú no encontrabas sitio en Arzac así pasando por la puerta. Tenías que reservar como en aquel famoso El Bulli de Ferran Adrià, ¿no? Tenías que reservar con meses de antelación para pagar 200 o 300 euros por comer. Es decir, porque estamos hablando de algo extremadamente mitificado. Es decir, entonces, eso es importantísimo para que nosotros podamos utilizarlo cuando ponemos en valor nuestro producto local. Si ponemos en valor el producto local utilizando estos mitos y hacemos un mix de estas cosas, eso va a funcionar. Fijaros cómo también mitificamos bodegas, es decir, fijaros, por ejemplo, este tema de esas bodegas de La Rioja Alavesa, hechas con esa arquitectura de los grandes, de Norman Foster, de Frank Gehry, que parece de Guggenheim de Bilbao. Es decir, esas bodegas se han mitificado per se, aparte de que tengan un buen vino, que lo tienen, por supuesto, pero han mitificado visitar esa bodega porque tiene un edificio impresionante, porque dentro tiene su propio hotel de lujo o su restaurante con un chef medianamente famoso, etcétera, ¿no? Podemos mitificar a los chefs, ya que estamos, y en muchas ocasiones también pasa esto. Si el chef se va del restaurante, el público se va con él, allí donde vaya él, porque muchas veces lo mitificado es eso. Mitificamos una marca cualquiera de un producto, también hay vinos o champán mitificados, oyes la palabra Don Periñón y te echas a temblar de lo que va a costar la botella, más que nada, pero sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es mitificar las historias, es decir, donde tenemos la clave que nos puede dar pie a hacer mucho storytelling, mucha interpretación de este patrimonio intangible y enamorar mucho a los turistas, va a ser todo esto. ¿Qué más cosas? Fijaros, hablando de esto de las historias, fijaros cómo luego en cada destino va a tener sus muchas historias que contar y simplemente tenemos que buscarlo. Yo aquí he puesto algunos ejemplos que son ejemplos mundiales, ¿no? Para que podáis inspiraros y seguro que luego os ponéis a pensar 2 minutos y tenéis muchísimos ejemplos de eso en vuestro destino o territorio. José María, dime. Perdona un momentillo. Dime. Parece que no avanzan las pantallas del PowerPoint. Ah. Quizá, es que tiene arriba el símbolo de vista protegida, quizás no te deja... ¿Cuál se está viendo ahora? Es como la portada, pero hay una advertencia de vista protegida que no te permite... Ah, pues que no se ha visto ninguna. No. Ah, pues que no lo sabía. Ya, no. Estaba ya extrañado, digo, bueno, parece, pero ya digo, sí, no, seguro. Cuando he oído darle a la tecla, digo, entonces que no están avanzando. Es que aquí sale, está compartiendo la pantalla. ¿Sabes? A lo mejor estás compartiendo otra, porque como puedes elegir... No, estoy compartiendo la que tengo aquí. Espérate, a ver, voy a verlo un momentito, perdón, un segundo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque yo la estoy compartiendo y la estoy pasando, como hago siempre. A ver, voy a dejarlo un momento y vamos a hacerlo otra vez. Vale, es que te salía arriba de todo, del PowerPoint, tenía un bloqueo, como que estaba en modo protegido. A lo mejor por eso no te dejaba... ¿Se ve ahora? Ahora sí, ahora hay una diapositiva. Vale, sí. Qué raro, pues se ve que se había quedado ya algo claro. Yo es que como no lo había visto, bueno, lo que os he contado es lo que estaba en las pantallas, tampoco pasa nada. O sea que podemos seguir, ¿no? Porque las uso un poquito como guión, pero bueno, pues no me había aparecido no me había aparecido ningún símbolo. Entonces lo siento, pero bueno, seguimos avanzando. Como decía, nosotros podemos mitificar historias, ¿no? Podemos mitificar en cada país y en cada territorio lo que tengamos. Hay países que esto lo utilizan de una manera genial. Fijaros, por ejemplo, Perú, con la cocina japonesa, la cocina Nikkei, que llaman ellos, de fusión japonesa-peruana, o la cocina Chifa, que es la cocina china en Perú, pues la han convertido en una de sus marcas y es el primer país que empezó a recibir turistas gastronómicos puros, es decir, turistas que cruzaban el Atlántico solo para ir a comer cocina peruana. El país donde nació esto fue en Perú. Y eso es así, ¿no? Los demás se han inspirado y han ido después. Luego tenemos
toda una colección de mitificaciones que han hecho esta gente y, por ejemplo, mitificaron tanto su cocina, su comida andina, que algunos países andinos como Ecuador o Bolivia están enfadados porque lo que ahora pide la gente como comida peruana no es comida peruana. Esa comida la hay igual en Ecuador, la hay igual en algunos puntos de Bolivia o de Colombia. Pero como Perú es quien hizo el trabajo de marketing, lo ha posicionado. Luego tenemos historias a montones de cómo llegó la patata a Europa y las recetas que fueron surgiendo, de cómo la cerveza llegó en los años 30 a España y se popularizó un poco, aunque al principio solo entre las clases altas, porque los alemanes buscaban espacio para cultivar lúpulo y encontraron que aquí había mucho. O sea, nosotros tenemos lúpulo ahora mismo en los páramos de León, de donde yo soy, porque los alemanes necesitaban ese espacio en los años 30 y buscaron un espacio donde se pudiera cultivar para su demanda de cerveza, ¿no? Si haces una ruta por el mundo maya, lo primero que te hacen es una ceremonia del chocolate, que era una bebida sagrada para los mayas. O, por ejemplo, y ya que estamos en Granada, si nosotros vamos a Túnez y investigamos un poco la cocina tunecina, el 90% de los platos tienen nombres y formas de hacer andalusíes del siglo XVI, de la expulsión de los moriscos, es decir, el 90%. Y eso es comprobado con expertos locales. Y si nos vamos a Rusia, vemos que muchos platos tienen influencia francesa y nombres franceses porque la aristocracia rusa, antes de la Revolución, se inspiraba en París para cocinar, o una cosa más divertida todavía, si vamos a Japón a trabajar en gastronomía, descubrimos que el pan y el vino se llaman pan y vino, es decir, no hay que complicarse mucho, y más platos también, más cosas, porque todavía eso es un recuerdo de que esos productos los trajeron los españoles en el siglo XVI y entonces todavía conservan el nombre, ¿no? Y claro, imaginaros todo esto si lo multiplicamos por los miles de platos y los miles de destinos, la que podemos liar. Es decir, el cliente lo que le gusta es que le contemos esto, que le demos bien de comer y que le contemos esto, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa importante de tener en cuenta. Claro, ¿qué nos hace falta para poner en valor ese producto? Ahora que nos hemos inspirado un poco allende los mares, pues lo primero es informarnos. Lo primero que necesitamos es saber mucho. Yo puedo hacer buenos productos gastronómicos, locales y que se vendan muy bien, pero antes necesito investigar mucho, y por ello es lo que hago, investigar mucho en el territorio. ¿Por qué estos vinos son así? ¿Por qué cocinan de esta manera? Lo que llamamos la antropología gastronómica. Cómo ha influido el paisaje y el clima en cada plato y en la vida local, y ahí te sale la cocina de pastores, la cocina de ferroviarios, la cocina de mineros, es decir, todo lo que ha ido ocurriendo, la cocina de los trashumantes, y todo eso es lo que permite la generación de platos tremendamente atractivos en base al producto local. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, informarnos mucho. Fijaros que el proyecto ese que os mencionaba antes, el de los paisajes de la Sierra de Madrid, se sientan a la mesa, nació casualmente de una cosa de estas. A mí es algo que me preocupaba. Yo veía cómo en mi sierra, donde vivo, en la Sierra de Madrid, tenemos cientos de restaurantes, pero no había visitas gastronómicas a los productores, no había prácticamente nada. Estoy hablando de hace 5 años solamente, no hablo de la prehistoria, hace 5 años. Y pues de pronto alguien me dijo que se había publicado un catálogo de recetas y productos tradicionales de esta zona, ¿no? De la Sierra Guadarrama y Sierra Norte. Y yo lo vi, digo, muy interesante, digo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Dice, nada, pues no sé. Digo, ahora lo hemos publicado, pues aquí se queda, el que quiera que lo consulte. Y en ese momento es cuando se me ocurrió, digo, pues a lo mejor si cogemos este catálogo y hablamos con nuestros restauradores y les convencemos que empiecen a utilizar más estas recetas y estos productos, a lo mejor funciona. Les hice un plan a la región de Madrid, me lo financiaron y salió. Y ahora mismo esos productos locales están en recetas y en circuitos gastronómicos que se venden en ciertas agencias de viajes. No son para todo el mundo, porque son productos un poco especializados a veces y un poco caros otras veces, son las dos cosas, pero tienen su público. Es decir, hemos generado algo que antes no existía. Pues os decía que la puesta en valor del producto local no es una carta a los Reyes Magos, sino que lleva por detrás un montón de trabajo. Este montón de trabajo, primero informar,
es para que nosotros a su vez podamos informar, por un lado, a los profesionales. Yo doy muchos cursos a los restaurantes para que integren el producto local, y por otro lado a los propios turistas. Es decir, que los turistas, y vuelvo a lo de antes, el foodie de verdad, la comida le interesa, pero le interesa muchísimo también lo que va alrededor de esa comida. Toda la tradición que tiene que ver, todo ese paisaje, todo ese entorno cultural e histórico que va alrededor de la comida, y le interesa también cada día más, y esto es algo más nuevo, la sostenibilidad. Cuando yo empecé a trabajar en turismo gastronómico hace 20 años, la palabra sostenibilidad no existía. Bueno, ni en el turismo gastronómico ni en ningún otro. Prácticamente no se utilizaba hace 20 años. Luego llegó, y ha llegado muy recientemente, pero muy recientemente, hace 3, 4 años, que las grandes organizaciones gastronómicas meten la palabra sostenibilidad en la agenda. Es decir, porque antes esto no era una demanda ni de los destinos ni de los clientes. Y hace muy poquitos años que hemos empezado a hablar de estas cosas. Avanzamos un poquito más. Importantísimo también, y lo decía antes, hablando de los nombres, de los viajes de aventura, el nombre que le pongamos al producto es muy importante. Un bonito nombre para un circuito gastronómico, para una experiencia, ya tenemos hecha una buena parte del recorrido de marketing. Esto es una ciencia. De hecho, hay gente que vive de poner nombres bonitos a las cosas, a los productos, a las marcas de comida, a las marcas de cualquier cosa, ¿no? Es decir, porque el nombre hace que una cosa funcione mejor. Por poneros un ejemplo de naming, que es muy famoso, cuando nació en Madrid hace muchos años lo que es Faunia, se llamaba Parque Biológico de Madrid, no iba nadie. Y llamaron a un experto, que se llama Francisco no sé qué, no me acuerdo, pero que ha puesto nombres fabulosos a muchas marcas, y le dijeron, ponga un nombre más atractivo al Parque Biológico de Madrid, y ahora se llama Faunia, y desde que se llama Faunia va mucha más gente. Es decir, y esto no es casualidad. Hay algo que tiene que ver con que un nombre bien puesto, un nombre de impacto, un nombre fácil de recordar, un nombre evocador, nos ayuda. Eso no quiere decir que seamos unos pesados, es decir, tampoco hace falta, como se hace en los restaurantes, que la carta te cuenta su vida, es decir, que de cada plato te vengan debajo 80 líneas, tampoco es necesario, y mucho menos estos nombres de plato que ocupan 3 renglones, no es necesario tampoco, pero sí necesitamos dar una pequeñita explicación, es decir, una pequeña explicación sobre por qué llamamos así a las cosas, por qué las hacemos así, de dónde viene. Recordar esto que decía al principio, ¿no? No vendemos platos, vendemos vida también. Entonces, esto es importante recordar y contárselo a nuestros clientes. Si además todo eso lo hacemos con un toque humano, el toque humano puede ser, pues eso, metemos un facsímil de un cuaderno de recetas antiguo, o una costumbre local que tuviera mucha repercusión. Por ejemplo, eso en muchos lugares que vas, pues por citar un caso que me recuerdo de hace poco, en Asturias, pues allí te hacen un descenso en el Ecomuseo Minero, te metes al pozo con los mineros, pero bastantes docenas de metros para abajo, y allí te tomas una espicha, que es la merienda típica asturiana, con los mineros. Es una experiencia fabulosa compartir la espicha con los mineros dentro de la mina, ¿no? Es decir, reivindicar ese tipo de cosas, o el que mencionaba antes, la olla ferroviaria, que era un plato típico de los ferroviarios que tenían que andar manteniendo las vías por el norte de España, y tenían unas comidas muy pensadas para ellos, gente que estaba al aire libre mucho tiempo, en zonas muy frías, y tenía una olla ferroviaria que es un plato potentísimo. Yo me lo tomo y luego no me puedo levantar en 3 horas, es decir, pero para aquellos ferroviarios era absolutamente necesario, o la comida de pastores, que suele ser igualmente salvaje en contenido calórico por la misma causa, ¿no? Todo ese tipo de cosas, sobre todo para el público urbano que no tiene ni idea de estas historias, le apetece mucho escucharlas. Y todo eso, si además lo arreglamos con algún personaje relevante del lugar, con alguna imagen de algo que nos impacte, muchísimo mejor. Es decir, vamos a encontrar que todo esto va a tener muchísima influencia en la forma en que nosotros con ese producto local impactemos. Aquí se trata de impactar. Primero informo y luego tengo que impactar. Tengo que generar una emoción en el cliente que haga que yo le guste
y se fidelice conmigo. Y otro componente es la interactividad. No solo es que yo lo diga, sino que además que le deje al cliente que lo haga. Fijaros que en esto es lo que ha provocado la avalancha de escuelas de cocina. El primer destino donde empezó a notarse esto fue en la Toscana, ya en los años 2000 al principio. La Toscana ha sido un poco el modelo donde nos hemos inspirado todos los que hacemos turismo gastronómico. Es el primer lugar de Europa donde se instaló de una manera como muy estructurada visitas a las fábricas de pasta, de queso y de todo, es decir, y una proporción de bodegas visitables y de restaurantes gourmet por kilómetro cuadrado más grande que en ninguna parte del mundo. Esto es así, ese modelo Toscana se ha ido exportando y luego el modelo Perú que hacía antes, por poneros un ejemplo, en el año, y no estoy hablando tampoco de la historia, hablo de hace muy poco, en el año 2010 había en Cusco, que es una de las capitales gastronómicas de Perú, además de Lima, había unas 5 o 6 escuelas de cocina, os juro que las conté, y solo 5 años después había como 60. Es decir, ¿por qué? Pues porque nació este boom del turismo gastronómico y los turistas iban allí y todos querían aprender a cocinar. Y surgieron escuelas en las que puedes aprender a cocinar por $5 o por 500. Eso ya es cosa tuya, ¿no? Depende del nivel que quieras. Se popularizaron las visitas a estos mercados gourmet o a los mercados en general. Ahora en cualquier mercado de una gran ciudad turística te encuentras grupos de turistas organizados todo el tiempo. Bueno, te los encontrabas y ahora este verano nos los volveremos a encontrar, espero. Han proliferado los cooking shows en estos mismos mercados. De pronto hay un show de cocina local, para eso he pensado, sobre todo para esos turistas. Hay encuentros de camiones de estos, de camioncitos de comida, hay catas de vino multitudinarias y se va incorporando, esto es también el fenómeno curioso, cada vez un público más joven a este tirón del consumo de los productos más locales y más auténticos, ¿no? Que a principios de los años 2000 esto era una cosa de personas mayores. Es decir, en el año 2000 ibas a un evento gastronómico, a una cata de vino, había gente de 50 para arriba, nada más. Y ahora, en cambio, vas y te encuentras cada vez más parejas jóvenes que un fin de semana hacen enoturismo. Esto es uno de los grandes avances que hemos hecho, que nos ha hecho también tener que aplicar precios más razonables. El turismo gastronómico al principio era muy caro y muy elitista, ya no lo es, o sea, no en todas partes. Y, por otro lado, pues ha generado una gran apertura del negocio. Hay muchos más millones de personas que son ahora nuestros potenciales clientes, ¿no? Para esa interactividad, perdonad que me he hecho un traguito de agua, que 2 horas es mucho tiempo sin beber. Para esa interactividad nos hacen falta a veces, por supuesto, los guías, es lo fundamental, que tengamos un buen guía en la bodega o un enólogo que sabe interpretar y contar las cosas, pero nos pueden ayudar mucho todos estos centros que han proliferado por todas las partes, ¿no? Museos, ecomuseos, centros de interpretación gastronómica. En el Reino Unido, sobre todo, gusta mucho el modelo de que el turista además recoja su propia comida. Muchas granjas ofrecen esa posibilidad de colaborar en la recolección y el cliente luego puede comprar parte o todo ese producto. Eso es muy curioso. En España esto hay mucho menos. Y sobre todo los encuentros con los campesinos y productores. Esto es lo que vuelve loco al foodie. Al foodie lo que le vuelve loco es plantarse en una quesería de la isla de La Palma y hablar con el quesero y que le explique qué le da de comer a las cabras, o juntarse con el de Idiazábal y estar allí con las ovejas, o meterse en una almazara, y esto que sabéis además que en vuestra provincia, en Granada, hay un montón de ofertas también de este tipo, por el jamón, por los estudiones, por las truchas, hay muchísimas cosas, también por el vino, evidentemente, y bueno, muchas más, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos que organizar, es decir, la puesta en valor implica, insisto otra vez, organización. Tenemos muchos destinos que no funcionan bien porque aunque tienen un buen producto y tienen muy buena voluntad y lo promocionan bien, pero luego cuando llegas aquello es un despelote. A mí me ha pasado, sobre todo mucho en turismo del vino, de llegar, dar mi curso, llega el plan de promoción y cuando llego a las bodegas no quieren abrir. Es que los fines de semana no me viene bien, es que los turistas me molestan, es que yo necesito saberlo con muchísima antelación y si no, no me conviene, es que tengo que pagar a un guía, es que no hablamos inglés y así todo el día. Es decir,
Incluso, claro, yo pertenezco a una asociación, que tenéis el link también, que es la Asociación Española de Enoturismo, soy su asesor académico, y una de las cosas más divertidas es que esta asociación nace y lo pone, su objetivo es para la promoción del enoturismo, especialmente fuera de España, y a veces bodegueros que pertenecen a la asociación y que pagan su cuota, les digo, ¿por qué no vienes a nuestro stand en Fitur? Dice, no, como yo no tengo a nadie que hable inglés, ¿para qué voy a ir? Digo, entonces, ¿para qué estás en la asociación? Digo, si la asociación está para esto, ¿no? Para promocionarnos. Entonces, este tipo de cosas las encontramos muchos problemas de puesta en valor, tener muchas dificultades para poder visitar los sitios, o por normativa de administración, o por seguridad, o por temas higiénicos, sanitarios. Ahora con el coronavirus ni te cuento ya el problemón que es organizar visitas a según qué sitios, pero esto es lo que el turista quiere. El turista quiere esto y además quiere que se lo demos, como comento aquí, tematizado. Quiere que le digamos, ven ahora porque estamos con las tapas, y ven en noviembre porque estamos con la caza, y ven en septiembre porque estamos con las setas, y vamos a montar unas jornadas que yo he participado en algunas, la gastronomía en el cine, la gastronomía en la literatura, o por poner un ejemplo precioso, en la isla de La Palma tienen la gastronomía de las estrellas, y como hacen mucho astroturismo, muchos turistas que van a ver las estrellas, hay 2 o 3 restaurantes, yo me acuerdo de 2, que tienen el menú de las estrellas. Los platos y los nombres de los platos están tematizados en función de la observación astronómica y del cielo, para darle un poco de vidilla a esos turistas que salen por la noche a ver las estrellas. Entonces, esto lo que tiene es una creatividad inacabable. O sea, podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana, si tenemos la creatividad suficiente, pero tenemos que organizarnos. Lo que el turista no va a soportar es que lleguemos, que le digamos que tenemos un destino maravilloso y que luego estemos en la oficina de turismo. Voy a llamar a la bodega, que bueno, a veces reciben, a veces no, según les pille. Esto no se puede, esto no se puede hacer. Entonces, si lo hacemos bien, sí que conseguiremos fidelizar las visitas y lo que dije antes, una estacionalidad mucho más estable, ¿no? Ventaja que tiene esto también, el turista gastronómico, el que realmente busca este producto local y diferente, en general, en los países anglosajones, que lo hemos estudiado muy a fondo, por ejemplo, más del 90%, la última vez que lo vi, era como un 93%, es una persona de nivel de ingresos medios altos y con educación superior. Es decir, eso hace que no tenga interés solamente en la comida, sino que le gustan otras muchas más cosas de las que ofrecemos. Y yo creo que en Granada de esto tenéis un poquito. Es decir, cultura, patrimonio, recreaciones históricas, arqueología, naturaleza, posibilidades deportivas. Es decir, el turista gastronómico hace de todo. Hay un tipo de turista, un nicho, que solo va pensando en comer y a lo mejor te dice que le dejes en paz. Pero esos son muy poquitos. Una pequeña élite de turistas gastronómicos no va a hacer ninguna otra cosa. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, además es un turista cultural de lujo, porque es un turista motivado que suele viajar en grupos pequeños con personas con una motivación y un conocimiento muy intenso, y entonces van a consumir el mejor servicio disponible en cada caso. Por poneros un ejemplo, bueno, lo voy a comentar más adelante. Seguimos avanzando. Si esto lo hacemos bien, podemos ser además un destino gastronómico inteligente, que habréis oído hablar de eso, ¿no? Es decir, cómo cualificamos la experiencia, que es de lo que más yo estoy hablando, porque de sostenibilidad y de tecnología ya hay otros momentos en los que habéis hablado en estos talleres, y podemos, digamos, hacer algo realmente bueno y realmente competitivo. Y ya por último vamos a meternos con la parte de vender, o sea, promocionar y vender. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es promocionar, y la promoción se basa en lo que nos hace diferentes. Tenemos que utilizar, por eso muy importante lo que yo decía antes de la información, tenemos que motivarnos primero, informarnos mucho y luego decir, y ahora de todo esto, ¿qué es lo que es más diferente? Porque si yo voy, y esto pasa mucho, tú llegas a Fitur, te acercas a cuando había folletos, ahora con el coronavirus tampoco habrá folletos en Fitur, no sabemos todavía cómo va a ser esto, si es que hay Fitur. Y vas a muchos destinos y les preguntas, ¿y qué es lo típico de tu pueblo? La respuesta es el vino y el jamón.
esa respuesta me la pueden haber dado 500 en un rato. Es decir, no, aquí tenemos las jornadas del queso. Digo, ya, pero ¿de qué queso? ¿Qué tiene de especial ese queso? Yo lo que necesito saber es qué tiene de especial. Es decir, que a mí me digan que tienen un buen vino en un pueblo no me sirve de nada. La mayor parte lo tienen. O que tienen buen jamón. Hay buen jamón en muchos lugares. Lo que necesito es saber algo especial, es decir, ese mito, y por eso a veces tenemos que comernos un poco la cabeza, es averiguar de todo eso que yo tengo qué es lo que es un poquito diferente, qué es lo especial y a ser posible, qué es lo único, que es aquello que yo ofrezco, que es cautivo, que solo está en mi territorio y se acabó. Es decir, por un ejemplo, porque así que se me acaba de ocurrir. Cuando llega la primavera, en La Rioja, Rioja Alavesa, por ahí, pues salen unas setas, los perrechicos los llaman, que son las setas de primavera. Estas setas duran muy pocos días, es decir, hay perrechicos 2-3 semanas, según el año. Entonces, cuando salen los perrechicos, los gastronómadas se vuelven locos porque los restaurantes de la zona durante esos días tienen perrechicos y luego los dejan de tener, porque ya no hay. Es decir, primero que no hay muchas y segundo que son muy estacionales. Eso es único, eso no te va a ocurrir. Un buen chuletón te lo puedes comer en muchos sitios. Comer perrechicos en primavera te ocurre en muy pocos lugares. Entonces, los gastronómadas saben esto y cuando hay perrechicos se conectan en sus redes y en sus foros y van para los restaurantes de la zona, que a veces son restaurantes de 50 personas en pueblos de 200 habitantes. Esto es un caso real, pero es que van allí porque hay perrechicos y viajan los kilómetros que sea necesario. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que llaman los ingleses el unique selling proposition, es decir, aquella propuesta de valor que nos hace únicos. Entonces, eso siempre nos va a venir bien. Porque fijaros además que luego esos mitos, y seguimos hablando de marketing, se convierten en marcas. Una que me gusta mucho, una que hizo La Rioja de unos años, que dice La Rioja, la tierra con nombre de vino. Esto es un branding territorial precioso, es decir. Y luego ya podemos ayudarnos de otros elementos de branding. El primero van a ser nuestros productos locales y cómo sepamos contarlos. Y el siguiente va a ser, pues, si además potenciamos el kilómetro cero o de proximidad, si potenciamos el modelo slow food, que es lo mismo pero un poco más profundo, si potenciamos, esto lo hacen mucho las grandes ciudades, el fast food, comida rápida para ejecutivos, pero de muy buena calidad. Es decir, esto es infinito y cada día más apostando por lo saludable. Eso sí, porque las tendencias ante el aumento exponencial de las alergias, las intolerancias y las dietas en la población en general, aumenta el interés por los menús saludables. Es algo de lo que hace 10 años o 15 prácticamente no se hablaba o era minoritario y ahora muchísimos lugares te ofrecen esta posibilidad. Entonces, estemos siempre, como digo, ojo a visor con la inteligencia de mercado para poder estar en esas tendencias, ¿no? Y para diferenciarnos, pues eso, nos tenemos que conectar con estas tipologías de la demanda. Vuelvo un poquito a la inteligencia de mercado, porque para poder hablar de marketing me viene bien hacer una pequeña vuelta, ¿no? Hablaba yo antes de los foodies. El foodie suele ser además, el foodie de verdad suele ser un bohemio burgués, es decir, una persona que tiene un interés por lo bio y por lo eco y por la vida saludable, pero con poder adquisitivo para pagarlo. Es una palabra que inventaron los franceses, de buen bourgeois, de ahí viene la palabra bobo. Y además coincide, esta palabra en cambio la inventaron los americanos del norte, el WOP, que muchas veces una persona senior es una persona lo que llamamos un wealthy, healthy, old people, un WOP. Persona mayor, saludable y con buen poder adquisitivo, que es un tipo de personajes que abundan, por ejemplo, en los cruceros de los países anglosajones. A veces ese turista además es responsable y tiene mucha motivación por la sostenibilidad y nos va a empezar a preguntar, a veces, no siempre, pero hay este segmento, nos va a empezar a preguntar, ¿y qué hacen con los residuos? Y cómo gestionan los residuos de la bodega o de la almazara y tal, y tiene una preocupación de este estilo. Muchas veces es un turista que es lo que llamamos un flashpacker, un mochilero de lujo, es decir, es esta persona que podemos encontrar sudando la gota gorda en el mercadillo, caminando por la calle en cualquier país, probando la comida callejera, yendo en transporte público para conocer la vida local, lo cual podría hacernos pensar erróneamente
que es un mochilero con problemas de presupuesto, y luego le vemos al mismo personaje cenando en un restaurante fabuloso y durmiendo en el mejor hotel que hay. Esto es lo que llamamos el flashback. Es un perfil que apareció sobre todo en países andinos, sobre todo en Perú, a mediados de los años 2000, este perfil del flashback. El turista, contrario al viaje burbuja, no quiere nada en exclusiva, quiere mezclarse al máximo, pero luego le vas a encontrar en su buen restaurante y en su buen hotel porque no era cuestión de dinero, ¿no? Y cada vez más vemos también el estilo que es un poco parecido a lo que decíamos antes, este estilo Lojas que llaman también, el estilo de vida sostenible, que es este cliente que viene y nos va a empezar a preguntar por todo lo que tiene que ver con salud y sostenibilidad en los platos. Esto lo podéis encontrar mucho, por ejemplo, en las Islas Canarias y en las Baleares. Como va muchísimo público alemán preocupadísimo por estas cosas, hay muchos restaurantes que la mayor parte de sus mensajes y de sus platos se basan en lo local, en lo saludable, y tienen todo un catálogo de explicaciones de dónde traen los productos, y el 90 y tantos % es local, porque su público es ese público familiar o en grupos pequeños de foodies que va pidiendo eso y solo eso, o sea, que no te va a pedir una pizza en su vida. Entonces estamos hablando de un tipo de cliente muy especializado, pero además muy rentable. Entonces, hagamos las cosas como las hacen otros. Entonces, dentro de este componente promocional, pues eso, hay que buscar esos mensajes de impacto que decía, hay que buscar las emociones, no solo el bolsillo, que a veces es el error de muchos restaurantes y muchas zonas de pinchos, se promocionan solo por el tema del precio. Nosotros tenemos que buscar las emociones porque en general este es un turista. El turista que busca estas cosas es porque puede elegir. Y si el menú del día normal, digamos, cuesta 10 y el menú basado en producto local cuesta 13 o 15, le da exactamente igual porque no es un problema de 5 euros arriba o abajo y muchas veces ni de 50. Lo que quiere es que si yo le ofrezco eso sea verdaderamente una experiencia diferencial. Si no, entonces no jugamos a lo mismo. Y para ir rematando, fijaros que en esto nos va a ayudar mucho, en esta promoción que tenemos que hacer, la comunicación y la interpretación. Es decir, la interpretación del patrimonio es una técnica que usamos mucho en la puesta en valor del producto local porque ella es la que realmente nos ayuda a hacer ese viaje del paisaje al plato que yo decía al principio, ¿no? Esa comunicación, lo importante es la continuidad, pero sobre todo la segmentación y algo que llamamos, los que trabajamos en interpretación, la relevancia al ego, que yo pueda mencionar, cuando hablo del plato, algo que tenga que ver con tu cultura. Es decir, y eso, fijaros este caso que yo decía de Túnez, ¿no? Yo fui a dar unas conferencias allí, que por suerte me ha tocado ir a muchos países a dar las conferencias sobre la gastronomía española y cuando estabas allí, pues empezabas a contar las cosas y de pronto te venía alguien todo emocionado. Ay, fíjese, pues yo llevo cocinando así toda la vida, pero no sabía que esto tenía un origen andalusí de hace 500 años. Y esa persona se emociona cuando descubre que una receta igualita a la que él tiene, pues se la encuentra en Córdoba, en Granada, que se ha mantenido en la tradición local. Pero esa persona no tenía por qué saber. Si no se dedica al turismo, a la gastronomía o a la restauración, no tiene por qué y lo descubre. O sea, fijaros que hay gente, por poneros un ejemplo, este es súper emotivo, yo he conocido gente en Túnez cuyo apellido es Cortobi y el apellido Cortobi lo que dice es que eran familias que vinieron de Córdoba, es decir, un apellido que de los que vinieron de Córdoba en el 1500 y no sé cuántos, que no me acuerdo la fecha exacta. Es decir, y eso, cuando tú le dices a esa persona, no solo vino tu apellido, sino que vino la forma en que cocinas, eso genera unas vinculaciones emocionales de llorar, ¿eh? Pero sí, entonces yo creo, eso es lo que llamamos relevancia al ego. Si nosotros recibimos clientes, da igual, alemanes, italianos, chinos, franceses, si nos ponemos, encontramos algún elemento que nos permite conectar en la forma de cocinar, en el origen del producto, relaciones históricas que hayamos tenido, como los ejemplos que os puse antes. Y eso es lo que realmente va a hacer que el cliente ya está emocionado, antes de meterle mano al plato, ya está emocionado según se lo estamos contando. Es decir, esto es lo que... Por eso, cuanto más utilicemos la interpretación, mejor. O sea, la interpretación lo que nos sirve es para buscar estas, como digo yo aquí, ¿no? Estas motivaciones ocultas. Esto lo tengo estructurado así, para eso, para que podáis leerlo con un poco
poquito de lógica cuando ya no esté yo en el seminario, buscamos que sea temática, buscamos que sea interactiva, que sea comprensible. Fijaros aquí esta chorrada de un barrilito, aquí en un pueblo de Montilla Moriles, que te explica, ¿no?, cómo fermenta el vino. Pues la explicación de fermentar el vino, que puede ser un poco pesadita, hacerla en bodega sin verlo, pero pones un barrilito como este, que ya veis el coste que tiene hacer eso, poner una pared de cristal, y para explicar cómo fermenta, el color que va tomando, la capita que se hace arriba, la temperatura, todo eso explicarlo delante de este barrilito transparente es una auténtica gozada. Si no lo ves, cuesta más. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero así es mucho más atractivo para el cliente porque lo va a entender todo, le vas explicando los distintos colores de los distintos vinos, y la ventaja es que eso no se le va a olvidar en la vida. Lo otro se le puede olvidar, esto no. La imagen de ver distintos tipos de vino, distintos colores, en los distintos barriles transparentes, lo conservará hasta el día que se muera. Y de hecho, cuando vaya a una bodega que no lo haya, va a preguntar que por qué no lo hay, que lo quiere ver. Es decir, eso, todo este tipo de cosas, fijaros que no hace falta un gran dinero, hace falta información, hace falta un poquito de creatividad y hace falta ponerle un poco de pasión al asunto, ¿no? Y la forma de hacer esto, vamos bien de tiempo todavía, la forma de hacer esto, pues es buscando esos valores universales, ¿no? Buscando, como decía antes, las emociones. A mí me gusta mucho trabajar con las emociones. Fijaros, por ejemplo, este caso, ¿no? Tú te acercas a un turista, le puedes explicar un montón de cosas de cómo comían los romanos, pero te le llevas a ver un Pompeya, unas cocinas de las que se quedaron ahí bajo la ceniza, donde ves grafitis contándose recetas o poniendo cálculos de lo que lleva la receta de no sé qué. Eso está escrito en las cocinas de Pompeya, los grafitis. O ves los juegos de cocina que utilizaban, muy parecidos a los que utilizan los niños ahora. Cosas de este estilo, ¿no? O una que dice a mí que me gustó mucho, vamos, podría citar infinitas, ¿no? Pero es por daros algún ejemplillo. Una ruta a los lagares familiares que hay por Montilla Moriles, que la primera vez que te lo cuentan, dicen, vamos a visitar en un día 6 o 8 lagares. Lo primero que se te pone una cara de, digo, pues si todos los lagares se parecen y me van a contar lo mismo, pues mira por dónde, no, porque resulta que cada lagar es de una familia y ha desarrollado una forma de plantearse la elaboración del vino y de contarlo tan diferente que no te aburres ni un poco aunque te visites 6 lagares en un día. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar eso y sobre todo lo que sea, buscar algo ancestral, algo local, algo que convierta el producto en emoción. Fijaros, os pongo aquí este mensaje, estos son cosas más que nada para guiarme yo. Luego lo podéis buscar, el tal catering Doña Carmen, que es además de una empresa de catering cordobesa, creo que se llama Cobos Catering, y es un producto que tiene, bueno, lo tenía antes de la pandemia, espero que ahora lo pueda recuperar también, que es un catering de los años 60, donde cuando llegan los ejecutivos después de su evento, de su convención, en vez de ir a comer el menú ejecutivo aburridísimo de cualquier hotel de 4 estrellas, pues lo que hace es ponerles un catering con platos de Duralex, de esos de cristal de Cuéntame, de los que salen en la serie de la tele de los 60, y con los camareros y camareras vestidos de los años 60, y con una comida que recuerda muchísimo a los años 60. A la gente le encanta eso, con los mantelitos de cuadros y las sillas estas plegables de madera. O sea, se vuelven locos porque dicen, esto me recuerda a cuando yo hacía las comidas familiares, cuando era pequeño. Eso es lo que van a encontrar. Y aparte lo que hay en el plato es producto local y además elaborado con recetas locales, ¿no? Si nosotros conseguimos eso, estamos consiguiendo muchísimo, es de lo que se trata, ¿no? Y sobre todo, eso lo podemos hacer también reconstruyendo ambientes. Por eso cada vez hay más cenas en entornos históricos, en castillos, en monasterios, las medievales, que son las primeras que empezaron, o una cosa muy bonita que tiene en Italia, que es el pescaturismo. Bueno, aquí también lo hay, pero en España hay menos y hay más problemas legales para hacerlo, pero en Italia han desarrollado una ley especial del pescaturismo y es facilísimo subirte en un barco prácticamente en cualquier lado, ayudar a pescar y comerte en el barco, que está habilitado con una normativa especial para poder cocinar en el barco ese producto fresco, saltándome ciertas normativas de cómo tiene que ser el restaurante y demás. Pero como es un barco, se ha hecho una normativa especial para hacer pescaturismo en los barcos. Es decir, entonces, en esto, yo que tengo la suerte de haber
visitado infinidad de destinos gastronómicos, reconozco que nos queda muchísimo por avanzar. Tenemos muchos problemas de todo tipo. Los teníamos ya antes de la pandemia. Imagino que ahora tendremos más, porque lógicamente la salud es lo primero. Pero ya antes de la pandemia muchas veces había productos y proyectos de poner en valor producto local dificilísimos, porque luego se lo poníamos muy difícil a ese ganadero local o a ese empresario turista rural llevar su producto, porque si la garantía sanitaria, porque si el permiso, porque si, es decir, muchas inspecciones, muchos costes, muchas horas dedicadas a eso, y a veces eso que para un gran productor está bien, para un productor pequeño es que lo matas, es decir, le ahogas con complicaciones administrativas y esto hay que hacerlo un poquito fácil. Me consta que se hacen muchos avances todos los años en estos procesos administrativos, pero aún así para mí vamos muy, muy despacito. Entonces, bueno, esto ya es lo mismo que decía antes. Y por dar unos cuantos modelos así, antes de que pasemos a hacer un poquito de debate, pues fijaros que en esto el turista, como os decía, quiere entrar a las cocinas y hay muchísimos ejemplos. Yo he puesto aquí algunos, y luego veréis más en los links. Pues, por ejemplo, uno que me gustó mucho, Cocina con Merche, que es un hotelito, creo que se llama Señoría de Ábalos, en La Rioja, donde organiza fines de semana para grupos muy pequeños, 5 o 6 personas, todos para la cocina. Es decir, todo el que va al hotel tiene que cocinar, puede cocinar o tiene que cocinar si ha comprado ese fin de semana, y todos cocinan juntos y hacen la compra juntos o la recolección juntos, ¿no? Hay otros muy más curiosos. La casa del cura de Cudillero, por ejemplo, lo que hace es que te manda la compra a ti solo. En vez de que sea el chef el que te acompaña, te dice, mira, este plato que vamos a hacer requiere estos elementos, vete al mercado y a la lonja y los compras tú. Negocia tú con los pescadores, explica lo que yo quiero y entonces al cliente le meten a fondo en esa experiencia, ¿no?, de ser el mismo el que vaya a comprar el pescado fresco a la lonja. Es fabuloso. Y luego lo que ha surgido es toda una colección inmensa en los últimos años, que ahora deben estar un poquito de capa caída porque dependían fundamentalmente, en algunos casi al 100%, del público extranjero, que ha dejado de venir en los últimos meses, que son tour operadores locales especializados en turismo gastronómico, basado lógicamente en producto local. Mimo Food, por ejemplo, que nació en San Sebastián y sé que tiene delegaciones en Sevilla, y me juraría que en Granada también, pero en Sevilla seguro. Y en Portugal, A Taste of Spain es otra, Culinary Spain, hay como 50. Yo en mi listado de mi base de datos tengo 60 y tantos medios especializados en turismo gastronómico y también unos 50 y tantos tour operadores que se dedican a esto, que se dedican a rutas de turismo gastronómico, que en general todas ellas el esquema se parece un poco. Visitamos el mercado, comemos, visitamos al productor, comemos, o visitamos el mercado, comemos y por la tarde al productor, y el menú que nos comemos tiene que ver con el producto que estamos visitando. No, claro, no. En general esto no es barato, porque son grupos muy pequeños. El gran reto que tienen estas cosas es que hasta ahora son muy caras. Es decir, hacer una visita de Mimo Food, ir a la lonja de San Sebastián, comprar el pescado, ir a un hotelito a cocinarlo y comértelo antes de que llegue la hora que hay otros clientes en el restaurante. Esto suele hacerse prontito por la mañana o no a la hora de la cena, para bloquear. Te puede costar 80 euros para empezar. Entonces, es un producto relativamente caro, es decir, la visita y la comida te sale por un dinero. Entonces, eso es lo que me temo que en los próximos meses vamos a ver, unos precios de todo este tipo de cosas y unos esquemas más adaptados al turista nacional, pues porque ese flujo de demanda extranjera no va a poder venir corriendo, ¿no? Que abramos las puertas mañana, que es cuando se abren, no van a poder venir todos a toda velocidad y aparte muchos tienen miedo, igual que muchos españoles, un 50% ha dicho, según las últimas encuestas, que no van a salir de España, pues muchos tampoco van a venir. Entonces ahí vamos a tener que hacer una readaptación de cómo veníamos haciendo esto, ¿no? Y luego, experiencias, las que queráis. Es decir, eso, todo lo que os he dicho, siempre todas estas experiencias memorables, comer con pastores, comer con mineros, el pescaturismo, o sea, simplemente cojáis cada una de estas frasecitas o palabras que he puesto aquí y la ponéis en Google, te vuelves loco. A mí cada vez que se me ocurre que tengo que buscar algo, me vuelvo loco, porque busque lo que busque, me salen cientos de miles o millones a veces de resultados en Internet de
comida local o de kilómetro cero o de slow food, pero una cosa de loco, si te vuelve, tardas mucho en encontrar lo que buscabas, ¿no? Entonces esto para mí es el tema que debemos tratar, y ahora voy acabando para el chat. Me interesa que penséis en esto, ¿no? Que aquí buscamos un cliente que no colecciona fotos, también va a hacer fotos, pero sobre todo colecciona sensaciones, busca unas experiencias muy, muy memorables, ¿no? Muy de historia viva, busca mucho las marcas de territorio, por eso nos interesa mucho asociar productos con territorios cuando son muy locales, muy, muy identitarios, y hacer un poco de co-branding y de marca conjunta, y sobre todo que al final, pues bueno, la gastronomía, cuando hacemos este enfoque, que es el que me gusta, ¿no? Y el que hago, muy, muy étnico, muy intercultural, trabajo con hebreos, trabajo con musulmanes, trabajo con gente que hace cocina visiótica, trabajo con todo el mundo, pues une mucho, ¿no? Une mucho a los pueblos, y es muy satisfactorio para un turista cuando se encuentra que en un determinado país le hacen una comida que tiene que ver con su cultura, que nos recuerda algún rasgo de su cultura, pues es una experiencia muy emotiva y fabulosa, ¿no? Pero yo creo que ya me callo para que podamos hacer un poquito de debate, y no tenemos por qué agotar todas las anécdotas, ¿no? Para no teneros aquí todo el día. Pascual, bueno, os dejo aquí tendréis luego todos los links, simplemente esto está aquí para que lo contéis, iniciativas gastronómicas, asociaciones, proyectos, iniciativas de producto local, muchísimas cosas, y mis contactos